Hola a todos, hoy les voy a hablar acerca de Agnes Grey, un libro que leí para mi clase de Historia de la Educación este semestre. Y antes de pasar a adentrarme más acerca del libro, quisiera dar como un pequeño resumen o una pequeña introducción al mismo. Agnes Grey es una novela de drama que también contiene un poco de romance, si es que eso les gusta. Y obviamente trata y nos cuenta la historia acerca de Agnes Grey, que es una chica de clase baja que vive en Inglaterra alrededor del siglo XIX, es decir, en la época victoriana. Eh, um, no hace falta clases de historia para entenderlo, pero es importante saber como un poco del contexto de la época. Em, y esta chica, debido a dificultades económicas que tenían en su familia, decide comenzar a trabajar como institutriz. Para mí, Agnes Grey, esta obra, que es la primera novela de Anne Bronte, que es una de las tres hermanas más famosas dentro de la literatura inglesa sobre todo, es una gran revelación. Esta obra está basada en experiencias autobiográficas, es decir, experiencias personales en las que a mí me parece que la autora se sincera mucho con, pues, con el público, em, donde en este libro de verdad sostiene como una dramática batalla con ella misma y con la época en la que se encuentra. Nos cuenta sus experiencias acerca de el estatus, el precario material y la moral que tenía una institutriz victoriana en esa época. A mí me parece maravilloso este relato. En lo personal se me hace muy íntimo y creo que esa es la magia que este libro tiene en todo el mundo. Y bueno, ahora que he dicho que Agnes Grey es un relato bastante autobiográfico, me parece una muy buena idea darles un poco más de contexto acerca de esta autora y que la conozcan un poco más. Para empezar, como ya había mencionado antes, Anne Bronte es una y la menor de las hermanas Bronte, que son realmente un icono de la literatura inglesa que han marcado la literatura universal. Y según muchos, ella ha sido la hermana menos conocida, la que tuvo menos éxito. Yo creo que esto se debe en gran parte porque ella falleció muy joven, creo que alrededor de los 29 años, pero escribió este fabuloso libro a los 26. Sus otras dos hermanas son Emily y Charlotte Bronte, de las cuales aún no he leído nada, pero después de haber leído esta fantástica obra de Anne, por supuesto que planeo leerlas a ellas posteriormente. Y aunque si bien es cierto que muchos coinciden en la opinión de que la narrativa de Anne es mucho más tenue y mucho más tranquila, para mí aún así de verdad es completamente singular y vale la pena. Creo que dentro de su desarrollo personal es muy importante mencionar que la madre de las hermanas Bronte, que también tuvieron otros hermanos y otras hermanas, por cierto, falleció cuando ella era muy, muy pequeña. Y a la corta edad de tan solo 15 años, Ana abandonó la casa de su padre para comenzar a emplearse como una institutriz. Y a pesar de que este trabajo ella lo encontraba demasiado solitario, lo desempeñó durante más de una década. Ella definitivamente conocía muy bien cómo era la vida de las institutrices en la época victoriana. Obviamente, todas sus vivencias fueron incorporadas en su primera novela, que fue Agnes Grey. Y para finalizar esta pequeña introducción y este pequeño espacio de conocimiento a la autora, es importante mencionar que, como les mencioné antes, Agnes Grey. Es importante mencionar que Anne Bronte falleció muy joven, a la edad de tan solo 29 años aproximadamente. Ella falleció en su natal Inglaterra debido a la tuberculosis.
Y a pesar de que murió a una edad muy corta, también escribió otras obras, de entre las cuales, además de Agnes Grey, por supuesto, destacan La inquilina de Whitefield Hall, que me daré la tarea de leer posteriormente y probablemente quizás también de comentarla por acá. Ahora sí, pasando directamente a mi opinión personal acerca de este libro, aunque yo sé que ya muchos la intuyen, este libro me encantó. Es importante reconocer que la magia que tiene Anne Bronte, y no solo ella, sino también sus hermanas, es que pudieron describir a la perfección la sociedad de su época. No solo es que mostraran un gran talento para la escritura, en un periodo donde, por cierto, los escritores masculinos eran los que predominaban, sino que ellas supieron reflejar a la perfección cómo era su vida en ese entonces. Esta novela en realidad no tiene una extensión muy larga, se puede leer rápidamente y de forma bastante ligera, diría yo. Y lo que más llamó mi atención en primera instancia es que los diálogos no predominan acá a pesar de ser una novela, sino que Agnes, nuestra protagonista, es quien a modo de relato nos narra su propia historia y sus propias vivencias como institutriz. Esto a mí me ha parecido de lo más increíble porque realmente no se siente como si estuvieras leyendo un libro, sino más bien como si estuvieras leyendo una carta de una amiga o de un amigo. Y eso, como lector, sin duda te hace sentir mucho más unida a la protagonista y eso a mí me pareció increíble. Agnes es aquí la hija menor del matrimonio de los Grey y ella y su hermana Mary siempre han vivido con la gran protección de sus padres en un lugar que, a pesar de las carencias económicas que tenían, era muy feliz. La verdad es que es muy importante conocer acerca de la dinámica familiar que Agnes sostiene para poder comprender qué la lleva a tomar muchas decisiones y para comprender el trasfondo de las acciones que ella toma durante esta trama. Y la principal razón, en especial por la que decide ser institutriz, es que ella siente una gran necesidad de abrirse camino en el mundo por ella misma. Es claro que lo hacía también para ayudar económicamente a su familia porque lo necesitaban, pero sobre todo también para demostrarse a sí misma y a todos los demás que no era tan dócil y tierna como todo el mundo creía, sino que también podía ser autosuficiente y demostrar que podía ser útil. Para mí, este libro, y creo que es una de las razones por las que más me atrapó, es un claro ejemplo de empoderamiento femenino. Obviamente para mí esto inicia desde la autora, que se abrió camino como la protagonista de este libro, como escritora, en un mundo y sobre todo en un ámbito que la verdad estaba liderado, construido y hecho por y para hombres. Para mí desde ahí inicia como toda esta lucha y todo este empoderamiento femenino. Pero también dentro del libro la protagonista creo que hace un gran papel y creo que nos enseña muchísimo acerca de cómo una mujer siempre debe perseguir sus sueños sin importar la época en la que viva. Esto obviamente no se menciona de forma literal en el libro, pero a mí la protagonista me ha parecido entrañable. No solo me ha dado mucha ternura, porque en realidad sí es una chica muy dulce y yo me identifico muchísimo con ella. Ella adora a su familia, adora a los animales, disfruta de la educación y realmente no tiene ningún mal pensamiento para los demás. Para mí, la protagonista se da a querer. Es imposible no amarla en realidad mientras estás leyendo el libro, porque nos hace pensar inmediatamente que ella es el tipo de personas que nos hacen falta en la actualidad, en este mundo en el que vivimos, y porque al menos yo, que estoy estudiando la licenciatura en Pedagogía e Innovación Educativa, me identifico mucho con ella, no solo
por su oficio y por lo que se dedica y por las enseñanzas que a mí me mostró, sino también porque personalmente, en carácter, en personalidad, creo que somos muy similares y así es como que ella me atrapó. Pero para no hacerles esto más largo acerca de mi fanatismo por la protagonista y por el feminismo y por la educación, vamos a hablar de la historia. Agnes inicia como institutriz en una familia llamada los Bloomfield y ahí va a tener grandes retos para poder educar a esos niños malcriados. Esa es la palabra. Y la verdad es que Agnes se muestra con mucha sabiduría y paciencia con esa familia, no solo con los niños que eran como unos pequeños demonios, sino también con los padres que estaban obsesionados en protegerlos. La verdad es que yo misma me pregunto, y no lo sé, no sé cuál es la respuesta, no sé si yo me habría conducido de forma tan paciente como ella lo hizo. Al final, ay, uf. Al final, básicamente, Agnes no logra estar cómoda con esta familia, se siente insatisfecha y se va. Después llega con una segunda familia, que son los Murray, y ahí Agnes también vuelve a tener grandes retos porque los niños, los jóvenes a los que ella enseña, son unos verdaderos rebeldes, algo frívolos y tienen una educación familiar bastante cuestionable. Aquí ella nos muestra todas las dificultades que tanto ella como todas las institutrices de la época victoriana tenían en los diversos hogares a los que iban a dar su conocimiento. Y sin duda, como en toda buena novela, a mi parecer al menos, no podía faltar un toque de romance. Y la verdad es que yo he quedado más que feliz con este aspecto del libro, además de todo el drama que tiene, que a mí me fascina. Y primero hay que aclarar que esta novela no está centrada en el romance, ni un poco. Pero cuando surge que es ya bastante avanzada la novela, queda más que perfecto. A mí me ha encantado el señor Weston, que como podrán ya imaginar es nuestro enamorado de Agnes Grey, que es un nuevo vicario que poco a poco irá colándose en el corazón y en la vida de Agnes. Me pareció una pareja maravillosa que se complementa de forma estupenda y he disfrutado mucho esta relación y su desenlace. La verdad es que yo estoy sumamente satisfecha con toda la historia y estoy muy segura de que debería ser mucho más conocida de lo que es. A mí me habría encantado leerla un poco más pequeña, eh, aunque creo que se entiende mucho mejor ya cuando estás grande. Solo creo que es un gran ejemplo de empoderamiento femenino y también da buenas clases de historia. Y aunque ya he leído algunas otras novelas que tratan acerca del mismo tema más o menos, para mí Agnes Grey la verdad ha sido mi favorita. Ahora solo me queda la tarea de leer las novelas de sus hermanas, de las famosísimas hermanas Bronte, y leer el otro libro de Anne, que me parecía maravilloso. A mí en realidad me pareció increíble cómo es que Anne retrata aquí eh, todos los problemas internos y sociales que tiene Agnes y cómo es que, a pesar de ella ser una jovencita con una muy buena educación, no termina de encontrar su lugar dentro de las familias a las que presta servicio. No puede llevarse bien con los criados por la simple razón de que ella y los empleados no comparten la misma educación y su educación propia se lo impide, pero a su vez tampoco puede interactuar de forma libre con los miembros de la familia por su estado económico. Es solo porque es pobre, más pobre que ellos, y tiene un empleo que a nivel social y desde una perspectiva errónea la hace inferior a ellos. Aunque, de hecho,
está justo en el medio. Es como que es muy superior para unos, pero muy inferior para los otros. Y ella tiene como esta lucha interna de que no sabe cuál es su lugar ahí. También muestra la realidad de los niños, cómo es que ella, al verse encargada de corregir y educarlos, se da cuenta de la poca atención que los padres les dan y de los excesivos mimos, que aunque podría parecer algo lindo, es algo que ha dañado a los niños y los ha vuelto en seres completamente superficiales y crueles con los demás. Por ejemplo, a uno de ellos le gusta maltratar animales. Em, Matilda, que es una niña, se comporta como un hombre, lo cual, tomando en cuenta únicamente el contexto de la novela, para ese tiempo era algo sumamente alarmante para una joven de sociedad. También está Rosalinda, que le gusta coquetear descaradamente con cualquier hombre que se le pasa por enfrente. Y Agnes en realidad no puede intervenir en esto, ¿no? Solo puede limitarse como a brindar conocimientos meramente académicos, a pesar de que ella se da cuenta de lo mal que están educando a los niños y de la vida que ellos van a comenzar a crear por su cuenta. A mí esto me parece una característica que en realidad seguimos viendo en la actualidad. Em, la verdad es que aunque muchos docentes, y esto ya va a ser entrando un poco más a mi carrera, perdón, aunque muchos docentes quisieran involucrarse más eh, para el bienestar de los niños, la verdad es que se encuentran muy limitados por los propios padres y muchas veces solo pueden limitarse a observar, a brindar conocimiento académico y quizás a dar uno que otro consejo que realmente no saben si puede hacer un cambio o no. Yo solo puedo concluir que este libro debería ser más conocido. A mí me encantó leerlo, como ya les había dicho antes, porque yo me identifico mucho con el personaje de todo a todo, pero creo que a cualquier persona le podría encantar y le podría ser de mucha, mucha ayuda. Creo que podría inspirarlos, creo que podría motivarlos, creo que podría también educarlos, sin duda alguna. Y a mí en lo personal al menos hay muchas preguntas que me hice, preguntas con las que me quedo después de haber leído este libro, ¿no? O sea, esto es obviamente más en torno a mi licenciatura, ¿no? O sea, obviamente me pregunto qué estrategias utilizaba Agnes para educar a los niños, em, qué hubiera sido, por supuesto, de su vida si ella no hubiera dado el paso a ser institutriz y abrirse camino ella sola en el mundo, em, y qué tanto en realidad limitaba o empoderaba a Agnes su empleo como institutriz, qué consecuencias tuvo el haber sido institutriz para ella por tanto tiempo, cuál era el proceso de enseñanza para ella, qué la inspiraba, sobre todo, esta es mi mayor pregunta, ¿qué inspiraba a Agnes Grey a ser institutriz? A pesar de que la paga era bastante mala, a pesar de que era vista como una persona inferior en las familias a las que les prestaba servicios, em, a pesar de no encontrar un lugar dentro de esas familias, dentro de esas casas en las que ella se pudiera sentir cómoda, y a pesar de las familias y de los niños tan complicados con los que tenía que lidiar, ¿no? A mí es la pregunta con la que yo me voy, es la pregunta que les dejo a ustedes. Léanlo y cuéntenme qué es lo que opinan ustedes, qué responderían ustedes a esta pregunta. Adiós.